hijo se independizó para ir a la universidad, y mi ex esposo decidió dejar de darme la manutención, porque según él, ya no tiene obligación. ¿Y ahora, de qué se supone que voy a vivir? No logro entender cómo las cosas han llegado hasta este punto. Cualquiera pensaría que, después de tantos años, el rencor debería haber quedado atrás, ¿verdad? Pero mi ex esposo no parece ser de esas personas capaces de pasar página. Al contrario, parece que cada paso que doy es una ofensa personal para él. Me resulta increíble que, incluso después de tanto tiempo, siga buscando la forma de arruinarme la vida, como si no le bastara con haberme dejado sola. Si alguien que escuche o lea esto tiene conocimientos de leyes, le agradecería mucho que me aclare si lo que me están haciendo es legal, porque, a mi juicio, esto es una injusticia total. No se puede cambiar la vida de una persona de la noche a la mañana sin que haya consecuencias. No es posible que alguien, por simple despecho, corte de raíz lo que era un acuerdo que venía funcionando tácitamente desde hacía años. Me parece una maldad. Les explicaré mi historia. Cuando era joven, tuve una relación con Emilio. No me malinterpreten, me casé con él completamente enamorada. Lo amaba de verdad, profundamente. Era un hombre inteligente, con ambición, y en ese momento pensé que podíamos construir una vida entera juntos. Un par de años después tuvimos a nuestro único hijo, Darío. Emilio era quien trabajaba. Tenía un empleo muy demandante, y yo me dediqué por completo a la crianza de nuestro hijo. En teoría, eso era lo que habíamos acordado. Pero con el tiempo, empecé a notar su abandono. Parecía estar pendiente solo de su trabajo y de Darío. Para mí no tenía tiempo. Me daba por sentada. Llegaba tarde, esperaba encontrar la casa limpia, la ropa en orden, la comida caliente. Y si no lo estaba, ni siquiera preguntaba el motivo. Solo fruncía el ceño, como si yo no hubiera cumplido con mi deber. Empecé a sentir que no era su esposa, sino una empleada más, como si mi único valor fuera mantenerlo cómodo. Y empecé a detestarlo. A veces me preguntaba cómo habíamos llegado a eso, en qué momento se había apagado todo. Y antes de que alguien me diga que debía haberlo hablado con él, les aclaro. Claro que lo hablé. Muchas veces le dije que me sentía sola, que necesitaba más atención, que me mirara como mujer, no solo como la madre de su hijo o como su ama de llaves. Y él siempre prometía que iba a cambiar, que haríamos cosas juntos, que saldríamos más. Y es cierto que lo intentamos. A veces, cuando nuestros padres cuidaban a Darío, salíamos a cenar o hacíamos algún viaje corto, pero para mí ya no era lo mismo. Me sentía desconectada, como si solo estuviéramos actuando. Y esas salidas, en lugar de ayudar, solo servían para confirmarme lo que ya venía sintiendo, que nuestro matrimonio ya no funcionaba, que lo que nos unía se había roto hacía tiempo. Él no lo veía, o no quería verlo, pero yo sí. Con el paso de los años, la situación solo empeoró. Emilio lo intentaba, eso sí se lo reconozco, pero yo ya estaba demasiado decepcionada. Vivía cada día como una especie de actuación por mi hijo, por no hacer escándalos, por no romper la familia. Me mantenía sonriendo, cuando por dentro solo quería llorar. Y entonces conocí a alguien. No voy a dar detalles porque no quiero que esto se convierta en un juicio público, pero esa persona me hizo darme cuenta de lo profundo que era mi dolor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchada, valorada. Y sí, empecé una relación con él a escondidas. No porque me gustara mentir, sino porque no tenía alternativas. No iba a destruir mi hogar por algo que quizás no funcionaría, pero necesitaba respirar, sentir que aún era mujer. Y no me considero infiel, porque, como ya dije, lo nuestro con Emilio estaba muerto hacía tiempo. Dormíamos en la misma cama, pero vivíamos vidas separadas. Pero él se enteró. No sé cómo ni quién se lo dijo, pero se enteró. Y ahí sí, todo se fue al demonio. Me gritó, me acusó, me insultó como nunca antes lo había hecho. Yo me mantuve firme. No iba a caer en su drama. Él podía tolerar años de abandono emocional, pero no una reacción natural a esa soledad. Fue entonces cuando pidió el divorcio. Y aunque él me pintó como la culpable, el juez entendió que un niño necesita más a su madre, sobre todo si ella ha estado a su cuidado desde siempre. Así que me dieron la custodia completa de Darío, que para entonces ya tenía unos 17 años. Dividimos los bienes y yo conseguí un departamento pequeño, pero funcional. No era un lujo, pero estaba bien. Emilio, a su favor, cumplió con los depósitos de pensión alimenticia al pie de la letra, mes a mes. Nunca falló. En los años siguientes, intenté rehacer mi vida. Quise tener otra pareja, pero al final siempre me encontré con el mismo obstáculo, mi hijo. No quería meter a nadie más en su mundo. Y tampoco es fácil encontrar a alguien que acepte sin reservas a una mujer divorciada con un hijo adolescente. Muchos muestran una cara amable al inicio, pero apenas se enteran, cambian completamente. Me rechazaban, me dejaban en visto. La verdad es que el mundo es un lugar muy duro para una madre que solo intenta sacar adelante a su hijo. Pero lo hice. Gracias a la manutención, Darío y yo pudimos vivir tranquilos. Yo me dediqué por completo a su crianza. Me aseguré de que nunca le faltara nada. Le cociné, lo ayudé con sus tareas, fui a todas sus reuniones escolares. Fui madre y padre. Y mientras tanto Emilio seguía con su vida. Cumplía con el dinero, sí, pero nunca más intentó nada conmigo. En algún momento pensé que podríamos reconstruir algo, al menos una amistad, pero su orgullo no se lo permitió. Apenas cruzábamos palabras. Solo lo veía cuando venía a buscar a Darío o cuando lo traía de vuelta. Eso sí, con Darío mantenían una relación bastante estrecha. Siempre hablaban, se contaban cosas. Y mi hijo me decía que a Emilio le iba bien, que había ascendido, que viajaba, que tenía ahorros. De eso también me quejo. Porque si tenía más ingresos, ¿por qué nunca me aumentó la manutención? Siempre usaba como excusa que él compraba cosas para el niño, como si con eso ya cubriera todo. Y yo me callaba por no entrar en discusiones, pero me parecía injusto. Sin embargo, el verdadero problema empezó hace poco. Y ahora entiendo que todo fue una trampa fríamente calculada por Emilio. Como dije, es una persona rencorosa. No fue capaz de dejar atrás lo nuestro. Años después, todavía busca cómo castigarme. Todo comenzó de forma tan inocente que ni me di cuenta. Darío, que ya estaba por cumplir los 18 años, un día regresó de pasar el fin de semana con su padre. Venía emocionado, con una sonrisa enorme. Me contó que Emilio le había dicho que tenía fondos guardados para su universidad, que él se encargaría de todo, que no debía preocuparse por nada,
que tenía su futuro asegurado. A mí me pareció lo obvio. Ya lo tenía pensado desde hace tiempo. Me parecía lógico que Emilio siguiera pagando la manutención mientras Darío estuviera en la universidad. Mínimo, porque es lo justo, ¿no? Así que todo parecía ir bien. En los meses que siguieron, mi hijo estaba feliz recorriendo universidades con su padre. Venía a casa entusiasmado. Me contaba cada detalle y yo, como madre, también me sentía feliz. Era un momento importante, y ver su ilusión me llenaba de orgullo. Cuando Darío cumplió los 18, apareció un día en nuestro departamento con un auto. No era nuevo, pero sí estaba en buen estado. Yo no tenía idea de que planeaba hacer eso. Mi hijo estaba eufórico. Se fueron juntos a probarlo, a dar una vuelta, como si fueran mejores amigos. A mí me pareció un gasto innecesario, pero mientras Emilio cumpliera con la manutención, que hiciera lo que quisiera. Él siempre fue de querer quedar como el bueno. Solo unos días después, Darío me dio una noticia que al principio no parecía tan grave. Me dijo que su padre le había conseguido un departamento pequeño cerca de la universidad. Según él, Emilio creía que ya era momento de que tuviera más independencia, que sería mejor para su crecimiento personal, que así podría concentrarse en sus estudios y madurar. Cuando me lo dijo, sentí un nudo en el estómago. Claro, una madre siempre quiere tener a su hijo cerca, pero también sé que todas las aves abandonan el nido en algún momento, así que acepté. Me tragué las lágrimas y le dije que estaba orgullosa de él. Darío estaba tan feliz que no quise arruinar su momento. Al final se mudó, y su padre lo ayudó a amoblar el lugar. Compraron lo necesario, electrodomésticos, muebles, todo. Lo sé porque Darío me invitó a comer a su nuevo departamento. Cocinó para mí. Me mostró cómo había decorado, sus libros, su escritorio, hasta una planta que le regaló una amiga. Me sentí feliz, orgullosa. Pensé, lo crié bien. Y fue precisamente esa emoción la que no me dejó ver la trampa que Emilio me había tendido. Un mes después, mientras revisaba mis cuentas, noté que no tenía el depósito mensual. Al principio, no quise pensar mal. Me dije que tal vez se había atrasado o que había algún problema con el banco. Esperé unos días. No me gusta molestar, pero tampoco podía quedarme cruzada de brazos. Cuando el dinero no llegó, lo llamé con cierto fastidio, pero dispuesta a resolverlo con calma. Fue en esa llamada donde su plan quedó al descubierto. Emilio me contestó como si nada, y cuando le pregunté por qué no había hecho el depósito, me dijo, sin inmutarse, que ya no me iba a depositar nada. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber si lo había escuchado bien. Le pregunté qué quería decir con eso. Le recordé que él se había comprometido a pagar la manutención hasta que Darío terminara la universidad, que no podía simplemente desentenderse de su hijo. Y él me respondió, palabra por palabra. A Darío le pago el departamento, la universidad y le doy dinero para sus gastos. Pero a ti ya no tengo que darte nada. Y me colgó la llamada. Me tomó varios minutos entenderlo. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, en shock. Luego lo volví a llamar furiosa. Le dije que eso no era justo. Que durante todos estos años el dinero de la manutención me lo había dado a mí, porque yo era quien lo administraba. Que no podía simplemente dejarme de lado como si no valiera nada. Que yo era la madre, que eso no se hace. Pero esta vez me respondió de forma agresiva. Me dijo que yo no era nadie para él. Que Darío ya era mayor de edad. Que no necesitaba que yo le manejara nada. Que lo que hiciera con su dinero era asunto suyo. Y volvió a colgarme. Desde entonces no me ha vuelto a contestar. Intenté hablar con Darío. Le pregunté si sabía lo que estaba pasando. Y me dijo que sí, que su padre le había explicado todo y que a él le parecía bien. Que podía manejar sus propios gastos. Que le parecía justo. Pero entonces, ¿me pueden dejar así? ¿Sin nada? Yo había organizado toda mi vida con base en esos pagos. Mi idea era seguir como estábamos. Al menos hasta que Darío terminara sus estudios, consiguiera un trabajo y pudiera empezar a aportar. ¿Acaso eso no era lo lógico? ¿No es lo que haría cualquier hijo agradecido? Pero ahora resulta que me dejan de lado, como si yo no hubiera hecho nada. Como si mi esfuerzo, mis años dedicada a él, no contaran. Me duele no solo por el dinero, sino por la forma. Me duele que me hayan tendido esa trampa porque, de haber sabido que esa mudanza significaba que me iban a abandonar, no lo habría permitido. Emilio siempre fue así. Rencoroso, frío, incapaz de perdonar, y claramente aún no me supera. No puede con el hecho de que fui yo quien rehizo su vida primero. Por eso hace esto, por eso me castiga. Pero no soy yo la que debería pagar las consecuencias de su orgullo. Ahora solo me queda intentar que recapacite. Estoy dispuesta a hacer lo que sea, incluso rogarle si es necesario. Sé que Darío aún no está listo para vivir completamente solo. Necesita guía, alguien que lo oriente. Yo soy su madre, me necesita. Y si eso significa que debo ir a vivir con él, lo haré. Total, si Emilio ya está pagando el alquiler, sería una forma de ahorrar. Solo necesito que alguien me oriente. Si alguno de los que me escuche sabe de leyes, ¿puede decirme si tengo alguna defensa? ¿Alguna forma de reclamar lo que me corresponde? No puede ser que, después de tantos años de sacrificio, de esfuerzo, me dejen tirada a un lado del camino como si nunca hubiera importado. Actualización. 1 primero. No entiendo por qué son tan agresivos conmigo. Solo pedí consejos y ayuda, pero la cantidad de odio que me han lanzado me sorprende. ¿Ustedes no tienen madre? ¿Cómo pueden hablarme de esa manera sin conocerme? Me han llamado vividora, manipuladora, hasta parásito. De verdad que no entiendo cómo pueden decir esas cosas con tanta facilidad. Además, mi caso es clarísimo. He vivido los últimos 18 años dedicándome plenamente a ser madre. No me he estado rascando la barriga en el sillón, como dijeron algunos por acá. Pero claro, ¿qué van a saber ustedes lo que significa criar a un hijo sola, sin apoyo emocional, sin pareja? Yo dejé todo por él, todo. Mis estudios, mis oportunidades, mis relaciones. Cada vez que quise avanzar en mi vida, siempre fue pensando en Darío. Todos los sacrificios que hice fueron por él. Las noches sin dormir, los trabajos que rechacé para poder acompañarlo en la escuela, los años de soledad. Pero eso no lo ve nadie. No me salgan ahora con eso de que el dinero de Emilio era solo para nuestro hijo. ¿Qué querían? ¿Que mi hijo comiera caliente mientras yo lo miraba con hambre desde el pasillo? Por favor. Y ni hablemos de esa ridiculez que algunos comentaron, que ahora yo debería pagar manutención. ¿Con qué? Si no tengo dinero ni para mí. Si estoy haciendo malabares para pagar el alquiler,
¿De dónde creen que voy a sacar para mantener a alguien? Absurdos. Y hablando de mi hijo Darío, ese niño al que crié con tanto amor, al que le di todo. Ahora veo que pasar tanto tiempo con su padre lo arruinó. Lo llenó de ideas raras. Lo contaminó con su rencor. Y ahora repite frases que claramente no son suyas. Yo lo eduqué para ser un hombre bueno, responsable, agradecido, para que supiera que algún día, cuando fuera grande, debía también cuidar de su madre. Pero Emilio lo torció. Los pocos de ustedes que no fueron tóxicos me dijeron que quizás la solución era que Darío volviera a casa, y pensé que sí, que tenía sentido. Así que fui a hablar con él. Le expliqué la situación, le conté que sin la manutención no podía pagar el alquiler, que la comida se me estaba acabando, que me sentía sola. Le dije que su padre me había dejado completamente abandonada. Pero Darío se negó. Me dijo que ahora vivía solo y que debía enfocarse en sus estudios. Le insistí. Le pedí que pensara bien las cosas, que no podía desentenderse así. Pero él se enojó. Darío nunca se había enojado conmigo. Nunca. Me dijo que, aunque me amaba como madre, siempre había detestado lo que le hice a su padre. Me quedé helada. No supe qué decir. Claramente, Emilio le llenó la cabeza con mentiras. Le intenté explicar la verdad, que nuestra relación estaba rota mucho antes de que pasara nada con otro hombre, pero no quiso escuchar. Estaba cerrado, frío. Me lo dijo así sin filtros. No voy a permitir que mi padre siga cargando contigo. Esa fue la palabra, cargando como si yo fuera un paquete, un estorbo. Lloré después de escuchar eso. No me contuve. Y no fue solo por las palabras. Fue por darme cuenta de que perdí a mi hijo, de que ya no tengo a nadie de mi lado. Pero en el fondo sabía que la culpa no era de él, era de Emilio. Siempre fue él el que envenenó su cabeza, el que le dio un lugar para vivir sin control, sin reglas. Demasiada libertad para alguien tan joven. Aunque la ley diga otra cosa, sigue siendo un chico. Así que furiosa, fui a buscar a Emilio. Sabía dónde vivía, aunque nunca había ido directamente. Él siempre era quien recogía a Darío, así que no conocía su casa. Pensé que tal vez estaba ajustado de dinero por todos los gastos recientes, y por eso había cortado con la manutención. Esa era la única justificación que podía aceptar. Pero no. Emilio vive en una casa propia, no un apartamento. Una casa completa. Llegué casi al anochecer. Había 2 autos estacionados afuera. ¡2! ¿Y dice que no tiene dinero? No lo podía creer. Me indigné. Toqué la puerta con fuerza, y mi sorpresa fue mayor cuando la que salió fue una mujer a la que no conocía de nada. Joven, arreglada, con esa mirada de superioridad. Y detrás de ella, una niña pequeña, de unos 4 años, salió corriendo. La mujer la cargó y me preguntó qué quería. Le dije que buscaba a mi ex esposo, Emilio, y me respondió con tono burlón. «Ah, ¿eres tú?» Ya me dijo Emilio que era posible que aparecieras. Como si yo fuera un bicho raro. Como si no tuviera derecho a buscar respuestas. Antes de poder decir nada, se dio media vuelta, entró con la niña y cerró la puerta. Me quedé ahí, furiosa. Esperé a que Emilio apareciera. No podía irme sin decirle en la cara todo lo que pensaba. Pasaron varios minutos, nadie salió. Volví a golpear la puerta más fuerte. Empecé a gritar su nombre, a exigir que diera la cara. Después de tantos años, lo mínimo era que me escuchara. Pero en lugar de él, llegaron 2 policías en una patrulla. Me dijeron que debía retirarme, que había una denuncia por molestias y que no podía estar ahí. Que me fuera. La humillación que sentí fue enorme. Me temblaban las manos de la rabia. Me fui con lágrimas en los ojos, pero no terminó ahí. Darío me llamó furioso. Dijo que me prohibía acercarme a su padre, a su madrastra y a su media hermana, que no quería que volviera a buscarlos. ¿Cómo que me prohíbe? ¿Desde cuándo un hijo le habla hacia su madre? ¿Y cómo es posible que Emilio tuviera otra familia y yo no supiera nada? Y mi hijo llamaba a esa mujer madrastra. ¿Por qué nunca me dijo nada? Y esa niña, esa pequeña, resulta ser su media hermana. ¿Pero qué locura es esta? Eso solo puede significar que mi hijo llevaba una doble vida cuando se quedaba con su padre. Me ocultaba todo. Es cierto que a mí me aburría saber de Emilio, pero esto es diferente. Esto es algo que lleva ocultando desde hace años. Y lo peor fue cuando, días después, me llegó una notificación legal. Una orden de alejamiento. ¿Por qué? ¿Qué hice? Tocar una puerta, esperar afuera unos minutos. Según ellos, daños a la propiedad privada y acoso. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia? ¿Desde cuándo sacudir un poco unas rejas es motivo de denuncia? Estoy furiosa, indignada. ¿Cómo pueden tratarme como si fuera una delincuente, como si fuera una plaga? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi casero me esperó unos días, pero ya no me puede aguantar más. No tengo cómo pagar el alquiler, y a nadie le importa. Si alguien puede ayudarme, entenderme, ponerse en mi lugar, se lo agradecería. Esto que estoy viviendo es inhumano. Me han dejado sola, sin dinero, sin familia, sin voz, y todo por la maldad de un hombre que nunca pudo superarme.